En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Señor, esté con todas y todos ustedes. Vamos a compartir hoy, lunes 23 de marzo, el Evangelio correspondiente litúrgicamente al día de hoy en una comunión espiritual. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta, y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo muy enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa. Tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde. Se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Ese fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Queridos hermanos, solo quiero enfatizar un aspecto del Evangelio de hoy para fortalecer nuestra vivencia de fe. Es la credibilidad, la confiabilidad. Ser confiables. Ese es uno de los elementos de los que nos habla el Evangelio de hoy. Jesús era confiable. La persona que se acerca a pedirle que sane a su hijo, lo hace porque ha visto a Jesús, le conoce. Nadie ama lo que no conoce. Nadie cree en algo que no conoce. Él lo conoce y lo reconoce por su actitud, la coherencia de vida de Jesús. La autoridad que le reconocía a la comunidad de Galilea, a la palabra de Jesús, nacía de la coherencia. Jesús vivía lo que anunciaba. Jesús hablaba de justicia y se comportaba como un hombre justo. Jesús hablaba de solidaridad y enseñaba a vivir la solidaridad. Jesús hablaba de compasión. Jesús hablaba de misericordia y dio muchos gestos de misericordia a su comunidad. Confiable. Jesús era confiable. Este hombre confía en Jesús. Confiar también implica, por el otro lado, acceder a lo que el otro nos pide. Este hombre confía de tal manera que no le pide a Jesús señales ni prodigios. No le pide un signo anticipado. Yo voy, Jesús, pero ¿qué vas a hacer tú? Muéstrame que estás haciendo algo para sanar. No, él confía y se va. Entonces, hay una gran relación de confianza mutua. El hombre escucha, ve y cree en Jesús. A su vez, él escucha y hace a la manera de Jesús. Y entonces hay una doble confiabilidad. El hombre confía en Jesús y Jesús reconoce también el gesto de confianza de esta persona que sin pedir explicaciones va. Es la misma relación de María con Yahvé. María confía en Yahvé. He aquí la servidora, hágase. Yahvé confía en María. Que nosotros también seamos capaces de ser tan confiables para Jesús como confiamos en Él. Que seamos capaces de creer en la eficacia de su palabra y hagamos las cosas coherentemente con lo que anunciamos como Él lo hacía. Que el Señor nos ayude a dar testimonio de su verdad, viviendo coherentemente lo que predicamos, para que, viéndonos a nosotros, la comunidad y las demás personas crean en la palabra que anunciamos, porque la respaldamos con nuestras actitudes, como lo hacía Jesús, como lo hacía la primitiva comunidad cristiana. Ese es el gran mensaje que nos deja hoy la palabra del Señor. Hagamos la vida. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y cada una de ustedes. Amén.